Salomón nos está diciendo, guiado desde luego por la sabiduría de Dios, por la sabiduría que viene del Espíritu Santo, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Y cuántos de nosotros en este año 2024 queremos tener un año de bendición, un año de prosperidad, un año de salud, un año que nos vaya bien, que en lo que nosotros emprendamos a lo largo de estos meses sea bueno, sea agradable? Yo creo que todos queremos tener un año lleno de prosperidad. ¿O a cuántos de ustedes les gusta estar enfermos? ¿O a cuántos de ustedes les gusta de ver la luz y que te corten la luz? ¿O a cuántos de nosotros nos gusta pasar hambre? Bueno, yo espero que en esta semana de ayuno y oración, de una manera intencional, nos guste estar pasando por esa aflicción en nuestra carne, pero a todos nos gusta o nos gustaría que nos vaya bien en la vida. Y si Dios, nuestro Padre, es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de toda la creación, Dios quiere bendecirnos. Pero Dios quiere bendecirnos a la manera de Él, que es la manera correcta. Y a lo mejor es ahí donde tú y yo como creyentes estamos batallando. Queremos ser bendecidos por Dios, pero a mi manera. Muchos de nosotros a lo mejor solamente venimos a la iglesia cuando tenemos problemas, cuando tenemos alguna enfermedad. Muchos de nosotros a lo mejor venimos a la iglesia solamente el primer domingo del año, pensando que Dios nos va a bendecir. Pero a lo largo de las escrituras podemos encontrar el camino correcto para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, para que Dios nos dé esa certeza de que en este año 2024 todo va a estar bien. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Y parte de esa semana de ayuno y oración nos va a llevar a eso. Personalmente, y quiero contarte por qué empezamos la semana de ayuno y oración en nuestra iglesia. En el 2014, cuando yo estuve siendo discipulado por la iglesia allá en Calvary, Boise, ellos constantemente cada año hacen su semana de ayuno y oración, donde se le invita a la iglesia a participar, donde los pastores de una manera como parte de su obligación, como parte de su trabajo, tienen que ayunar los 7 días, donde los que están siendo preparados para el ministerio también tienen que ayunar los 7 días. Pero ese tiempo de ayuno, hermanos, personalmente a mí me hace recordar que yo soy débil, que yo soy frágil, que si yo quiero depender por mis fuerzas, no voy a llegar a muchos lugares, que si yo trato de obtener por mis méritos la bendición de Dios, voy a fracasar. Y el estar ayunando y el estar orando y al estar recordando que mi cuerpo es débil y que a lo mejor tiene hambre y que a lo mejor tiene sed, me hace de una manera más fuerte recordar y depender que mi vida y mi fuerza debe depender de Dios, porque yo soy frágil y débil. Entonces, en esta semana de ayuno y oración, parte de ese propósito es que recordemos que si tú y yo tratamos de luchar solos este año, estos 365 días de este año nuevo, vamos a fallar, vamos a fracasar. Pero si tú y yo luchamos junto con Cristo, si Cristo es nuestra roca, si Cristo es nuestro fundamento, si el Espíritu Santo es nuestra dirección, nosotros vamos a triunfar en este año 2024. Por eso parte de esta semana de ayuno y oración es recordar que nuestras fuerzas, que nuestra dependencia no está en nosotros, sino está en ¿quién? En Cristo, está en Dios. Que la bendición de Dios es, conforme a lo que dice Proverbios, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y yo quiero invitarte, hermano,
que en este año vayamos tras la bendición de Dios. No a nuestra manera, no con nuestras fuerzas, no con nuestros pensamientos, sino con las fuerzas de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, con el pensamiento de Cristo en nuestras vidas. Por eso nos dice Proverbios, este versículo: el que sigue la justicia. ¿Quién nos enseña a ser justos? Cristo nos enseñó la verdadera justicia. Tú y yo hemos visto a lo largo de Romanos que somos pecadores por naturaleza, gracias a esa desobediencia, o por error a esa desobediencia que hubo de Adán y de Eva. Así como entró el pecado en un hombre, la muerte entró a todos los hombres. Por eso es que vino Jesús, para que por medio de Él nosotros seamos justificados. Y a partir de ahí nosotros tenemos que seguir, no la justicia que nos dice la sociedad, no la justicia que a lo mejor encontramos en la Constitución, sino tenemos que ir tras la justicia que se nos describe en las Sagradas Escrituras. Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Jesucristo a sus discípulos le dice: escudriñen las Escrituras, porque en ellas ustedes van a encontrar la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú y yo tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento para encontrar la justicia que Dios quiere en nuestras vidas. Luego nos dice este Proverbios: la misericordia. Y veíamos la definición de misericordia, que no es solamente tener un sentimiento de bondad hacia las otras personas y decir: está pasando por un mal momento, pobre de él, que Dios lo bendiga. La descripción de misericordia es tener un sentimiento de amor hacia tu prójimo cuando está pasando por alguna necesidad, pero que ese sentimiento se haga realidad y que de una manera activa tú le ayudes. Es decir, yo no puedo ser misericordioso si veo a alguien que está sufriendo por frío, que no tiene que vestir, y solamente le digo: que Dios te bendiga, pero yo no puedo ayudarte. Eso no es misericordia. Misericordia es ver a la persona necesitada, ayudarla conforme a lo que yo pueda, darle ropa, darle alimento, suplir su necesidad. Esa es la misericordia. ¿Quién es el mejor ejemplo de persona en esta vida que nos ha brindado su misericordia? Cristo. Él vino a esta tierra conforme a lo que nos dice Filipenses, Él siendo Dios, Él siendo el Señor de todo, el Creador de todo, se humilló a sí mismo, viniendo a ser parte de la creación. Y no solamente eso, cuando Jesús le dice a sus discípulos: yo no he venido a que me sirvan, sino he venido a servir. Fíjate, siendo Dios se hizo como tú y como yo. Él pudo haber recibido alabanza y gloria y que nosotros le sirviéramos, pero aún se humilló más hasta lo profundo, sirviendo a su creación, sirviendo a gente que no merece el amor de Dios. Ese es el más puro ejemplo y claro ejemplo de misericordia. Y no solamente vino a servirnos, sino, si tú y yo seguimos leyendo los evangelios, podemos darnos cuenta que Él entregó su vida por amor hacia nosotros. Esa es la verdadera misericordia. ¿Cómo aplica ahora esa misericordia en mi vida? Quiero que voltees a ver al hermano que tienes al lado, que tienes atrás, y le digas y le preguntes: ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida? Por aquí ya Dana se anda desmayando por la respuesta que le dio Juanito. Pero la misericordia es reflejar lo que Jesucristo hizo. Si Jesucristo estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, por nuestros prójimos, por nuestros hermanos de la fe. Esa es la verdadera misericordia.
Y entonces cuando tú y yo hagamos la justicia, que hace referencia a practicar las enseñanzas que Jesús nos ha dejado a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, a lo largo del Nuevo Testamento, cuando tú y yo tengamos esa misericordia, ese amor, esa compasión de ver a la persona, al hermano necesitado y ayudarle, cuando tú y yo practiquemos la justicia y la misericordia, mira lo que nos dice en este versículo, hallará la vida, la justicia y la honra. Cuando tú y yo andemos bajo la dirección de Dios, vamos a encontrar la vida, hablando de la prosperidad, hablando de la salud, hablando de la bendición de Dios. Y es una salud que no solamente se va a reflejar en esta vida temporal, sino que se va a reflejar por toda la eternidad. Luego nos dice este versículo, la justicia, porque nosotros vamos a estar siendo perfeccionados cada vez, cada día más, a la altura de Cristo, que es el varón perfecto. Y después nos dice la honra, el aprecio de las demás personas al ver que los amamos, que los queremos, que queremos ayudarlos, pero aún mejor la honra que viene de Dios. Los fariseos y los escribas buscaban la honra de los hombres, pero Jesucristo nos enseña y le habla a sus discípulos que busquemos la honra que es eterna, que es la que viene de Dios. Entonces, hermanos, en esta hermosa mañana, tarde ya, yo quiero que tú y yo en este año, de una manera consciente, de una manera intencional, hasta me atrevo a decir de una manera obligatoria, busquemos en nuestras vidas llevar una vida de justicia y misericordia, que la practiquemos en nuestras vidas, y vas a ver cómo Dios va a bendecir, cómo Dios va a obrar en tu vida. Vas a ver cómo este año 2024 va a ser un año de bendición, de gozo, de salud, de paz, de tranquilidad, que es lo que yo quiero, y yo estoy seguro que cada uno de nosotros queremos, que tengamos un año lleno de bendición. Y ahora sí vamos a reflexionar un poco acerca del ayuno. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar en esta hermosa tarde ya por su palabra, que sea Dios hablando en nuestras vidas, que sea Dios preparando nuestras vidas para esta semana de ayuno y oración. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por tu bondad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en línea, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que no puede estar aquí, que no puede estar conectado también, Señor. Llénanos de tu justicia, llénanos de tu gracia, de tu misericordia. Ahora, Padre, que hemos dispuesto el poder aprender de tu palabra, yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, pongas un espíritu manso, humilde, dispuesto a escuchar tu palabra y a practicarla, Señor. Toca nuestras vidas en esta hermosa tarde. Pon paz, pon tranquilidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Quita toda aflicción, quita todo estrés, quita toda enfermedad, todo pensamiento que pueda distraernos, que pueda alejarnos de poner atención a tu palabra, Señor. Yo te pido que tú te manifiestes a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén. Puedes tomar tu asiento. Vamos a Isaías versículo 58, vamos a estar hoy tocando la Reina Valera y también la Nueva Versión Internacional. Y hoy vamos a hablar así rápidamente del ayuno. Yo sé que es algo que ya hemos sabido, que ya hemos conocido, que es necesario recordarlo porque tenemos nuestra semana de ayuno y oración. Hoy tenemos ayuno general. Si estás ayunando, qué bueno, anímate, esfuérzate. Los hermanos que vamos a estar también ayunando a lo largo de estos días, pues también toma fuerza, toma ánimo. Recuerda que el ayuno nos dirija
a depender más de Dios en nuestras vidas. Menos de nosotros y más de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a Isaías capítulo 58. Conforme a la tradición judía, cuando los judíos ayunaban, y yo creo que hoy en día también siguen ayunando, ellos empiezan su ayuno a partir de las 6 de la tarde del sábado y lo terminan a las 6 de la tarde del domingo. Es decir, en la tradición judía los ayunos son de 24 horas. Tú, si gustas, puedes ayunar 24 horas, puedes ayunar 72 horas sin abstenerte de alimentos. Cuando yo estuve en Boise, yo tuve que ayunar los 7 días de corrido. Era parte de la tarea como discípulos en el ministerio. Claro que al ser un periodo largo de abstinencia de alimentos, pues era válido el poder tomar algunos jugos, algún líquido, agua, pero es un ayuno pesado, muy pesado, yo lo puedo decir. Entonces nosotros como iglesia ayunamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, un ayuno de 12 horas. Pero ¿te acuerdas de la madurez espiritual? Hay hermanos que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar 24 horas, adelante, qué bueno. Hay hermanos que a lo mejor van a decir, yo voy a ayunar 12 horas, que es nuestra semana de ayuno y oración que vamos a hacer. Hay otros hermanos que por alguna condición dicen, es que yo no puedo ayunar 6 horas o yo no puedo estar sin comer alimentos por un largo tiempo. Está bien, porque tenemos que aprender, hermanos, que el ayuno que Dios quiere y el ayuno que Dios nos demanda no es que nos abstengamos de comer y que hagamos sufrir a nuestro cuerpo. Y lo vamos a ver en este versículo, y yo espero que estemos en la misma sintonía para que tú y yo en esta semana de ayuno y oración podamos hacerlo de una manera armónica. A lo mejor van a haber hermanos que van a ayunar un poco más, un poco menos, está bien. Todo lo que hagamos tiene que ser ¿para quién? Conforme a Romanos y Corintios, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, tengamos eso en mente. Y entonces nos dice este versículo 1: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo su rebeldía, sus pecados, a los descendientes de Jacob. El pueblo de Israel no estaba pasando por un buen momento. El pueblo de Israel, conforme al contexto en el cual es descrita estas palabras de Isaías, el pueblo de Israel estaba en rebeldía. El pueblo de Israel tenía en mente poder agradar a Dios a su manera, a su forma. Tú y yo en este día, y por eso te mencionaba Proverbios, tenemos que entender que si queremos tener un año de bendición, si queremos ser agradables ante Dios, tenemos que hacerlo a la manera correcta, y la manera correcta es la manera que Dios quiere, que Dios nos ha establecido en su palabra. Mira lo que nos dice este versículo 2: porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. ¿Cuántos de nosotros queremos acercarnos a Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos aprender más de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos tener una relación más apegada con Dios? El pueblo de Israel tenía ese sentimiento. Lo vemos en este versículo, pero lo aplicaban mal. Porque tener ese deseo de querer buscar más de Dios, porque tener ese deseo de ser mejor persona, porque tener ese deseo de leer la Biblia, no basta. Tenemos que hacerlo. Yo en este año puedo tener la mejor intención, los mejores pensamientos para poder terminar la Biblia en 6 meses, y puede ser casi perfecto, pero si no lo hago,
¿Cuenta o no cuenta que yo termine mi Biblia? No, porque ni siquiera la he empezado. Entonces, en esos propósitos tú puedes hacer, o tú pudiste haber realizado todos tus propósitos del año. Pero si pasan los meses y tú no los haces, ¿esos propósitos se van a cumplir o no se van a cumplir? No se van a cumplir. Porque tenemos que hacerlo. Tiene que estar en nosotros los pensamientos, la disposición, pero también el realizarlo. Si yo digo, hoy voy a leer mi Biblia, cinco capítulos, pero pasa la noche y no lo hago, tú ves los buenos pensamientos, pero no la acción. Entonces, el pueblo de Israel tenía esos pensamientos de querer buscar a Dios, de poder agradarlos. Pero el pueblo de Israel no se quedaba solamente en pensamientos, lo hacía, pero conforme al contexto de Isaías, en esta ocasión lo estaban haciendo mal. El pueblo de Israel quería acercarse, conocer más de Dios, que Dios les hablara, que Dios respondiera a su favor, pero lo estaban haciendo mal. Versículo 3, y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? A tal punto de que el pueblo de Israel se quejaba y decía, bueno, es que Dios no nos está escuchando, es que estamos ayunando, es que estamos afligiendo nuestro cuerpo, pero Dios no nos está escuchando. Y acuérdate lo que te voy a decir a lo largo de esta semana. Dios no se complace en que tú comas o no comas. Dios no se complace en que tú tomes agua o no tomes agua. Por eso es que el verdadero ayuno va más allá de abstenerme de alimentos. Sí, es parte, es complemento del ayuno. Pero el verdadero ayuno va más allá. Porque el pueblo de Israel decía eso, es que yo me afligí mi alma. Y cuando hablaban de afligir el alma, hablaban de eso, de abstenerse de alimentos a tal grado de que sentían hambre. Y conforme sentían más hambre, ellos decían, Dios se agrada porque me estoy afligiendo, porque estoy teniendo hambre y me estoy absteniendo de comer, porque estoy buscando a Dios. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Y mira la respuesta que Dios da. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Y entonces Dios está respondiendo en este mismo versículo. Es que el pueblo de Israel estaba ayunando mal. Es que aquellas personas que disponían a afligir su cuerpo lo estaban haciendo con otra intención. Parte del ayuno que tú y yo vamos a llevar a lo largo de esta semana, el punto principal es recordar que nosotros somos dependientes de Cristo, dependientes de Dios, dependientes del Espíritu Santo. Pero también parte del ayuno, y que yo te invito que cuando ores, que sea parte de tu oración, que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder dirigirnos a lo largo de este año 2024. A través de las actividades, a través de los servicios, a través de los divertisábados, a través del apoyo como iglesia, a través del apoyo social hacia las personas necesitadas, que Dios sea el que dirija, el que le dé rumbo a nuestro barco, que Él sea el que maneje el volante de nuestras vidas, que Él sea el que maneje el timón de nuestra iglesia. Eso es parte de lo que estamos ayunando. El pueblo de Israel ayunaba por cualquier otra cosa, menos por reconocer que eran dependientes de Dios. Entonces, el enfoque de este ayuno es recordar que somos dependientes de Cristo en nuestras vidas, dependientes del Padre, dependientes del Espíritu Santo,
Por ende, que es la segunda, al ser dependientes de Dios, que sean ellos los que dirijan nuestras vidas, que sean ellos los que dirijan nuestra iglesia. Versículo 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? La Reina Valera dice, se aflija, hablando acerca de abstenerse de alimentos, y solo para que incline la cabeza como un junco y se ponga ropa de luto y se cubra de cenizas. Y parte de la tradición del pueblo de Israel, cuando ellos estaban afligidos, se tiraban en la tierra o se sentaban en la tierra y agarraban ceniza y se la colocaban en su cabeza. Esa era una señal de que era tanta su aflicción, tanto su agobio, tanta su tristeza, tanto su lamento. Y entonces, en esta pregunta que Dios se hace, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Es solamente un día para que el hombre diga, hoy no voy a comer porque estoy buscando a Dios, pero mi forma de ser va a ser igual que la de siempre? Si a lo mejor yo me enojo, me voy a enojar más, pero yo estoy haciendo lo correcto porque estoy afligiendo mi cuerpo de abstenerme de alimentos. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. No estoy comiendo nada, pero estoy maltratando a mis trabajadores. No estoy comiendo nada porque estoy ayunando para que Dios vea mi plegaria o Dios escuche mi plegaria, pero estoy robando, pero estoy hurtando, pero estoy diciendo malas palabras. Ese es el ayuno que hace el pueblo de Israel. Ese es el ayuno que tú y yo no debemos de hacer. Porque muchas veces como creyentes nos enfocamos en no comer nada, pero no guardar ni cuidar nuestro carácter. Muchas veces como creyentes decimos, no voy a tomar agua ni comida por este periodo de tiempo porque voy a dedicárselo a Dios, pero no tomo en cuenta que tengo que guardar mis palabras y mis pensamientos también. Por eso muchas veces cuando tú y yo nos enfocamos en que el ayuno es abstenernos de comida, nos estamos errando de la verdad. Y vamos a verlo más adelante en Isaías. Luego nos dice este versículo 5, y solo para que incline la cabeza con un junco y se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Entonces Dios estaba reprobando el ayuno del pueblo de Israel. Y yo espero que tú y yo no ayunemos de esa manera. Luego más adelante, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que es necesario que ayunen, o cómo debería ser la manera correcta de ayunar, Jesucristo le dice, no sean como los fariseos que demudan su rostro, que salen a las esquinas a afligirse y que vean las personas que están ayunando, sino dice, cuando ayunes, ¿qué tenemos que hacer? Lávate tu rostro, ponte las mejores ropas, pon el mejor semblante, que las personas que están alrededor de ti no sepan que estás ayunando, porque no lo estás haciendo para los hombres, sino lo estás haciendo para Dios. Entonces, el verdadero ayuno va más allá de lo exterior, va hacia la dedicación de que lo que voy a hacer, voy a guardarme. Sí, voy a guardarme de abstenerme de alimentos por un tiempo, de bebidas por un tiempo, pero también voy a guardar mi carácter, voy a guardar mis pensamientos, voy a guardar mis palabras, voy a guardar mis acciones. Y de una manera total, de una manera intencional, voy a buscar más a Dios. ¿Cómo puedo yo encontrar a Dios? ¿Qué herramientas nos ha dejado Dios para poder conocerle, para poder crecer, para poder saber más de Él? Las Sagradas Escrituras, la oración, las alabanzas, los himnos,
Pero también cuando tú y yo practicamos las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado, estamos conociendo más a Dios. Entonces, ese es el verdadero ayuno. Vamos a ver qué nos dice Isaías en este versículo 6. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los suyos? Esto es el verdadero ayuno que se nos dice en este versículo, Dios mismo hablando. El verdadero ayuno es que en ese tiempo que has dedicado de buscar a Dios, lo hagas de una manera intencional, pero también de una manera notoria. Que ayudes a la persona que está en necesidad, que le des de comer al que está hambriento, que vistas al que está desnudo, que tengas misericordia. Ese es el verdadero ayuno. ¿Qué crees que a Dios le va a agradar una persona que lleva 5 días sin comer, pero con un carácter pésimo, enojándose, pensando malas cosas, diciendo malas palabras, pero diciendo estoy ayunando para Dios? O una persona que está amando y ayudando a su prójimo. ¿Qué le va a agradar a Dios? Aquella persona que está mostrando amor con su prójimo. Por eso, hermanos, en esta semana de ayuno y oración, tengamos cuidado, porque si solamente nos estamos enfocando en no comer y esa es toda mi atención, tengamos cuidado, porque el verdadero ayuno es el que yo ayude a mi prójimo, el que yo controle mi carácter, el que yo controle mis pensamientos, el que yo controle mis palabras, que mis acciones sean conforme a las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Ese es el verdadero ayuno. Busquemos en esta semana de ayuno y oración de una manera intencional a vivir este versículo que se nos dice en Isaías. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los suyos? Hagamos buenas acciones a lo largo de esta semana de ayuno y oración. Busquemos de una manera intencional a Dios a través de la escritura, a través de la oración, a través de la alabanza, pero también a través de nuestras buenas acciones. Que se refleje el fruto de Cristo en nuestras vidas. Que recordemos que parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es amor. ¿A cuántos de nosotros nos falta amor? Practicar amor. Entonces, de una manera intencional, a lo largo de esta semana de ayuno y oración, practiquemos el amor. ¿Qué más? Vamos a Gálatas para ver los frutos, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto también nos sirve para reflexionar acerca de lo que tengo que mejorar, dónde tengo que enfocarme a lo largo de este nuevo año que estamos comenzando. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Luego, ¿qué nos dice? Gozo. ¿Cuántos de nosotros nos falta gozo en nuestras vidas? Hay que recordar que el fruto del Espíritu Santo ya está en nosotros gracias a Cristo. Pero muchas veces por nuestra naturaleza no dejamos que ese fruto del Espíritu Santo se refleje en nuestras vidas. A lo mejor
En este momento tenemos problemas, tenemos necesidades, y en vez de darle gracias a Dios, estamos quejándonos. Estamos diciéndole, ¿por qué a mí? Ni bien empieza el año y ya lo empecé con el pie izquierdo. A lo mejor me quitaron, no sé, me bajaron el sueldo, me cambiaron de puesto, a lo mejor ya no tengo trabajo y ando, pues soy humano y emocionalmente estoy triste y estoy quejándome. Pero ¿qué debemos de hacer? Gozarnos. Nos dice Romanos capítulo 8 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en medio de la aflicción, porque es fácil alegrarnos, es fácil darle gracias a Dios cuando todo va bien en nuestras vidas. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la pobreza, cuando viene la angustia, ya no es tan fácil decirle gracias a Dios por lo que estoy pasando. Entonces, esta también es una lección que podemos aprender. No importa por qué momento estés pasando en este día, en estos días, en esta semana, dale gracias a Dios, porque Él tiene cuidado de ti y todo lo que te está sucediendo es para tu aprendizaje. Hay que darle gracias a Dios, llevar una vida de agradecimiento a Dios. Eso es lo que hace referencia a que parte del fruto del Espíritu Santo es gozo. Vamos a ver qué más nos dice. Paz. ¿Cuántos de nosotros podemos reflejar la paz de Cristo? ¿Cuántos de nosotros somos personas pacificadoras en medio del problema, en medio del conflicto? Muchas veces somos todo lo contrario. En vez de apaciguar la pelea, nosotros somos como el que avienta más gasolina al fuego. Encendemos más el conflicto. Y esta es una reflexión para cada uno de nosotros, para que a lo largo de esta semana de ayuno y oración, en vez de enfocarnos en qué voy a comer o qué no voy a comer, nos enfoquemos en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a practicar en esta semana el amor, gozo, la paz. Si somos de un carácter fuerte, en el lenguaje mexicano hay unas frases que dicen no te calientes plancha, haciendo referencia a una persona que luego explota, que luego se enoja. Entonces, practiquemos la paz que está en nuestras vidas. Que ese carácter agresivo, que ese carácter que a lo mejor no tiene tolerancia, que ese carácter que explota con facilidad, lo llevemos a los pies de Cristo a lo largo de esta semana de ayuno y oración, y que Él nos ayude a cambiar nuestras vidas, a cambiar ese carácter que es el que daña, el que lastima. Vamos a ver qué más nos dice. Paciencia. ¿A cuántos de nosotros tenemos que practicar con la paciencia en nuestras vidas? De una manera intencional, esto es lo que debemos de estar practicando. Si me desespero muy rápido, si no soy paciente con mis hermanos, si no soy muy paciente con mi familia, de una manera intencional tengo que practicar la paciencia. Eso es lo que a Dios le agrada. Y cuando tú y yo estamos practicando estas características, que somos humanos y en algún momento vamos a errar, vamos a fallar o ya no vamos a poder hacerlo más, Cristo lo va a hacer en nuestras vidas. Cristo nos va a ayudar a seguir adelante. Vamos a ver qué más nos dice este versículo. Benignidad, el tener buenos pensamientos, el decir buenas palabras, el hacer buenos actos, el ser benigno, el ser bueno en nuestras vidas. El que lo que salga de mi palabra, en vez de que humille al hermano, en vez de que lo ofenda, que salgan palabras de bendición. El ser bueno. Bondad tiene que ver mucho con la misericordia.
fe, nuestra fe puesta en ¿quién? En Jesús, nuestro conocimiento pleno en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestra esperanza, que nuestra fuerza, que nuestro alivio, que nuestro descanso no sea el dinero, no sea el trabajo, no sea la salud, no sea las cosas materiales que tenemos. Que nuestra fe, que nuestro motor que nos impulse a seguir adelante sea el amor de Cristo en nuestras vidas. El dinero algún día se va a acabar. La salud algún día se va a acabar, hermano. Los bienes algún día van a pasar. Pero Cristo no va a terminar. Que a lo largo de esta semana de ayuno y oración, recordemos que el motor que nos está llevando sea Cristo, sea su conocimiento, sean sus enseñanzas. Mansedumbre, el tener un carácter dispuesto a oír, dispuesto a escuchar, a ser aconsejado por la palabra de Dios, a ser guiado por la palabra de Dios, a ser pulido por Dios. Templanza, a estar tranquilos en medio de la aflicción, a saber que estamos seguros porque Cristo tiene el cuidado de nuestras vidas. El tener un carácter temple, donde no haya en mí enojo, ni tristeza, ni vanidad, ni orgullo, sino que yo pueda estar tranquilo porque Dios tiene cuidado de mi vida. ¿Cuántos podemos decir, Dios tiene cuidado de mi vida? Dios tiene cuidado de nosotros. Y luego nos dice al final de este versículo: contra tales cosas no hay ley. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que reflejemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que llevemos una vida conforme a la que Él quiere, no conforme a la que yo quiera, sino conforme a lo que Dios quiere en mi vida. Luego nos dice Isaías, ya estamos por terminar: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te guiará. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Y cuando tú y yo le dedicamos el tiempo a Dios y lo hacemos de la manera correcta, Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios no nos va a dejar. Dios va a abrir las oportunidades en este año, en esta semana, en este año 2024. Dios va a estar con nosotros. Su justicia se va a hacer presente en nuestras vidas. Si estamos pasando por alguna enfermedad, Dios puede sanarnos, pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Y esta semana de ayuno y oración, yo quiero que sea un recordatorio para mi vida, para ustedes, a lo largo de todo este año. No dependemos de nosotros mismos. La iglesia no depende del pastor Antonio, del pastor Misael. La iglesia no depende de las familias de la iglesia. La iglesia depende de Cristo. Y que a lo largo de este año 2024 tengamos siempre eso: la iglesia depende de Cristo, la iglesia depende de Dios, la iglesia depende del Espíritu Santo, mi vida depende de Dios. Y cuando tú y yo entendemos eso y practicamos eso y estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, la luz de Cristo va a alumbrar de una manera intensa en nuestras vidas. La enfermedad se va a ir y va a venir la sanidad. La justicia nos va a abrir oportunidades a lo largo de este año 2024. Van a venir bendiciones a nuestras vidas. Y lo más importante: llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Dios va a estar con nosotros a lo largo de este año, lleno de retos, de pruebas, de luchas, de necesidad, de aflicción. Dios no nos va a dejar. Pero lo que nos dice este versículo es todavía más bonito, porque sabemos que Dios está con nosotros.
Pero cuando necesitemos de su ayuda de una manera clara y visible, vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nuestra iglesia esté pasando por momentos duros, momentos difíciles, vamos a ver la mano de Dios en la iglesia moverse. Esa es una promesa que Dios ha dado, que Dios ha descrito por medio del profeta Isaías. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, a lo mejor cuántos de nosotros nos gusta mucho saber la historia de todas las personas. ¿Cuántos de nosotros somos chismosos? ¿Cuántos de nosotros mentimos? ¿Cuántos de nosotros acusamos? ¿Cuántos de nosotros hablamos malas palabras? No debe de ser parte ya de nuestras vidas. Y si hay cosas que estamos haciendo que no deberíamos de hacer, esta semana de ayuno y oración es para eso, para que de una manera intencional le diga: Señor, ya no quiero seguir viviendo bajo todo lo contrario que tú has dispuesto. A lo mejor tengo malos pensamientos, a lo mejor tengo malas palabras, a lo mejor tengo malas acciones, pero aquí estoy, ayúdame a cambiar. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere de nosotros, que reconozcamos nuestra debilidad, que reconozcamos en qué estamos fallando y le digamos: Señor, yo dependo de ti. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que cambiar en este año? ¿Cuántos de nosotros tenemos que cambiar cosas en nuestro carácter? En esta semana de ayuno y oración, de una manera intencional, busquemos cambiarlas, no bajo nuestras fuerzas, sino bajo las fuerzas de Dios en nuestras vidas. Si tenemos que mostrar más amor, de una manera intencional, mostremos más el amor de Cristo. Si tenemos que ser más pacientes, de una manera más intencional. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre y te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Y entonces Dios va a obrar en tu vida, Dios te va a bendecir, pero tú también vas a poder ser de bendición para las demás personas. Entonces, en esta hermosa tarde, yo les animo, hermanos, a que tomemos fuerza, a que tomemos ánimo en esta semana de ayuno y oración. Recordemos el enfoque, recordar que dependemos de Dios y que Dios dirija nuestras vidas, dirija nuestra iglesia para los planes de este año 2024. Y que esto sea un impulso a nuestras vidas de vivir más aferrados a Dios, de dejar de hacer lo que yo quiera y sujetarme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y vas a ver cómo Dios va a bendecir tu vida en este año 2024. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a terminar leyendo el último versículo de esta sección que nos habla acerca del ayuno? Isaías capítulo 58, versículo 12. Puedes leerlo en la pantalla porque tenemos la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor: tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Entonces, cuando tú y yo hagamos la voluntad de Dios, Dios va a usar nuestras vidas para que por medio de nosotros podamos traer la sanidad a nuestra familia, para que podamos traer la bendición a nuestras familias. Si a lo mejor yo no estoy muy bien con mis hijos, si a lo mejor yo no estoy muy bien con mi esposa, con mi esposo, con mis papás, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, Dios nos usa para poder traer esa bendición a la familia. Dios nos usa para poder traer ese gozo, ese amor, esa restauración en la familia, en el trabajo, con los amigos. Pero tenemos que estar dispuestos a ser trabajados y que Dios trabaje
en nuestras vidas. Y yo espero, hermanos, que en esta semana de ayuno y oración, olvídate de qué comer o qué no comer. Enfoquémonos en lo que hemos visto, en la misericordia, en la justicia, en cuidar nuestro carácter, nuestra templanza, en mostrar amor, en mostrar gozo. Eso es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y si tú todavía no te has apuntado en la lista para ayunar, yo te invito, va a ser un reto, una experiencia para nuestras vidas, porque también es bien cierto, cuando uno deja de comer, ¿qué pasa? Se pone de malas. Entonces vamos a luchar. Cuando yo ya tenga hambre y ya me quiera enojar, acuérdate, tengo la paz de Cristo en mi vida, tengo la templanza de Cristo en mi vida. Y así también es una de las maneras en la que tú y yo sujetamos a nuestra carne. Eso también es verdad. Entonces yo te animo, hermano, a que participes en esta semana de ayuno y oración. Vamos a estar ayunando de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces vamos a orar y que Dios nos dirija y que Dios nos guíe, y que este año 2024 sea un año de bendición para la iglesia, pero también sea un año de bendición para los miembros de nuestra iglesia. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres bondadoso, porque tú eres misericordioso, Señor. Te amamos, glorificamos tu nombre y te exaltamos porque tú eres bueno, amado Padre. En esta hermosa tarde, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres el centro de nuestras vidas, que tú eres nuestro sustento y nuestro refugio. Jesucristo dijo que Él era el agua de vida, que si bebíamos de esa agua nunca tendríamos sed. Jesucristo también dijo que Él era el pan de vida, que si comíamos seríamos saciados. Señor, y en esta hermosa tarde que estamos reflexionando acerca de nuestras vidas, acerca del propósito como iglesia y también individual en este año 2024 que ha iniciado, Señor, que seas tú el que dirija nuestras vidas, que seas tú el que guíe nuestras vidas, que tú tomes el control de nuestra iglesia, que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, y nos dirijas a hacer tu voluntad. Padre, en esta hermosa tarde que hemos dispuesto a iniciar nuestra semana de ayuno y oración, ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que a ti te gusta, en lo que a ti te agrada. Que de nuestras acciones salgan acciones que muestren amor, que muestren misericordia, que muestren gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Ayúdanos, Padre, en esta semana que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestro ser, Señor, y te dedicamos, Padre, todos los días de nuestras vidas a ti, Señor, pero de una manera intencional como iglesia. En esta semana que se ha dispuesto de ayunar, Padre, que tú prepares la mente, el corazón, las palabras, las acciones de los hermanos que van a estar ayunando a lo largo de estos días, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas, Señor. Que tú pongas ese amor y ese deseo de buscarte más en la palabra, en tus sagradas escrituras, en la oración. Que esta semana, Señor, sea de una reflexión, de un estudio intenso en tu palabra. Que podamos pasar tiempo hablando contigo, Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche. Que podamos mostrar las acciones, las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas, amándote a ti, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Y obra en medio de nuestras vidas, Señor. Que esta semana de ayuno y oración quede plasmada en nuestro corazón, en nuestra mente, en este año 2024, recordándonos que dependemos de ti y que tú eres el que dirige nuestras vidas, Señor. Fortalece a los hermanos que van a estar ayunando, a los hermanos que van a estar en oración,
a los hermanos que van a estar practicando la enseñanza, practicando el conocimiento que Jesucristo nos ha dejado, Señor. Bendice a tu pueblo Israel, Señor, en medio de la guerra. Bendice a los hermanos que están esparcidos alrededor del mundo, Señor. Y hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te amamos, glorificamos tu nombre y esta semana de ayuno y oración la dejamos ante ti, Señor, a tus pies. Hágase tu voluntad en nuestras vidas y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Te amamos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén.